Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en el evento de hoy, ¿no? Que precisamente está enmarcado en la conmemoración de la hora del planeta que se celebra en todos lados, ¿no? Bien, tenemos hoy como conferencista al doctor José Rafael Márquez da Silva, quien nos va a hablar sobre el uso de las imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea en la delimitación del potencial biomásico de la subcuenca de Sulaco en Honduras. Bien, la actividad de los conversatorios en energía, ciencia y tecnología tienen varios años ya de realizarse y siempre procuramos tener conferencistas de un alto nivel, expertos, así como el profesor Rafael Márquez que nos acompaña hoy. Bien, el profesor Rafael Márquez da Silva es ingeniero y doctor en ingeniería agrícola con certificado profesional 27634, que es lo que nosotros aquí llamamos la colegiación, ¿verdad? De la Asociación Portuguesa de Ingenieros, siendo profesor asociado con agregación de la Universidad de Évora, Portugal. Es profesor universitario desde hace 30 años, con mucha experiencia pedagógica y científica en áreas asociadas a la geomática y la agricultura de precisión. Rafael fue subdirector de la Escuela de Ciencia y Tecnología, también director del Departamento de Ingeniería Rural, director de varias comisiones de cursos, miembro de los consejos administrativos, científicos, pedagógicos y del Senado Universitario. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación, coordinando algunos de ellos. Tiene experiencia en formación avanzada, en 5 doctorados, 19 máster y 27 fin de curso. También tiene publicaciones científicas en las cuales es autor y coautor de más de 100 artículos, 50 de ellos en revistas de impacto internacional. También es el CSTO de la empresa AgroInsider, una spin-off de la Universidad de Évora que desarrolla y comercializa tecnología para el núcleo Agrotech. Bien, entonces queda con nosotros el profesor Rafael Márquez da Silva. Adelante, Rafael, un gusto que estés con nosotros y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Marcos, buenos días a ustedes, buenas tardes a mí. Deseo que todo esté bien. No sé si ya estoy compartiendo pantalla, si no, dígame todavía si no estás. Todavía no estoy. Bueno, voy aquí, entonces, ok, ajá. Ahora sí, vamos a iniciar entonces. ¿Y ahorita? En este momento, sí, ya estás compartiendo tu pantalla. Ok, y ya se ve la presentación. Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Ya tenemos el satélite ahí. Ya tenemos el satélite, ok, ya estamos monitoreando. Bueno, antes de más, Marcos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto colaborar contigo y con la universidad donde trabajas y colaborar un poco también con Honduras porque es un país que me encanta y bueno, y que estaba diciendo a Marcos que tiene la mejor piña del mundo porque ahí me comí unas piñas bien dulces y que me encantaron mucho. Además de otras cosas más. Bueno, decirles entonces que me voy aquí a hacer una pequeña charla, porque después podremos dejar algún tiempo para las preguntas y respuestas. Deseo que entiendan bien mi español, que bueno, está mejorando a lo largo de los tiempos, más todavía está, bueno, ya empezó como un portuñol, pero ahora ya está más cerca de un español un poquito mejor hablado, pues bueno, seguramente con algunas incorrecciones y por favor me disculpen por ellas. Bueno, entonces decirles que el objetivo de esta charla tenía aquí un poco un tema que sería el uso de las imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea
en la limitación del potencial biomásico de la subcuenca Sulaco en Honduras. Todavía antes de pasar a la parte que realmente tiene como objetivo esta presentación, yo creo que sería importante darles un poco algunos, como digo, algunos puntos de introducción a explicar un poco las tecnologías que les voy a presentar para que le entiendan después un poco los resultados. Bueno, los satélites, todos ustedes ya conocen que realmente son como plataformas con sensores y que orbitan alrededor de la Tierra y son para observación de la misma. También seguramente ya escucharon la constelación de satélites que la Agencia Espacial Europea, está manejando por indicación de la Comisión Europea y del programa Copérnicus, que es un programa bastante ambicioso y bastante costoso también, y por tanto la Europa está poniendo mucha presión para que estos datos, que son gigabytes de datos que casi todos los días son producidos, sean puestos entonces al servicio de la sociedad y de la humanidad para que realmente podamos sacar valor de ellos. Y específicamente yo me gustaría aquí les presentar un poco la diferencia entre dos satélites que voy a usar y voy a mostrarles resultados de la subcuenca que estamos analizando, que es los satélites ópticos, que también es conocido como Sentinel-2, y los satélites radar, que es conocido como Sentinel-1. Y por tanto, estos dos satélites son uno de los más utilizados, además de otros más. Bueno, estos seguramente son de los más utilizados. Y me gustaría explicarles un poco cuáles son las diferencias de estos dos. Bueno, el satélite óptico es un satélite que tiene sensores ópticos. Básicamente lo que mide es la radiación solar de la luz, o sea, la reflexión que la radiación solar cuando embate en los objetos de la superficie terrestre se dirige hacia el satélite. Por tanto, por eso es conocido como un sensor pasivo. Ese sensor pasivo, ¿por qué? Porque no tiene una fuente de radiación propia y depende entonces de fuentes de radiación exteriores, en este caso el sol. Por eso es que no puede tener imágenes en la noche. O sea, puede, si consideramos el térmico, mas en general no tiene imágenes en la noche y solo saca imágenes en el día. O sea, de otra manera, incluso él obtiene imágenes en la noche, solo que las mismas no valen nada porque el valor que se recoge no es suficiente para diferenciar un poco el comportamiento de la superficie del globo terrestre. Por tanto, el principio es que la luz, que la radiación solar, es dividida en diferentes espectros, básicamente en diferentes colores que tenemos y sabemos que tenemos en la radiación, y dependiendo un poco de esos espectros de la luz, sabemos que la vegetación que por ventura está muy saludable, hay mucha vegetación, hay una biomasa muy grande asociada, de repente refleja mucho en un rango de onda bastante cerca del infrarrojo cercano. Y por tanto, ahí el valor es muy alto de reflexión, indicando que realmente la vegetación está básicamente saludable, bastante potencial de biomasa, etc. Si por ventura ese rango entre el rojo y el infrarrojo cercano es más estrecho, entonces significa que las plantas ya no están totalmente de salud, o por ventura hay menos densidad de plantas, hay menos densidad de vegetación y por eso valores inferiores llegan al sensor. Y bueno, indefinitivamente las plantas que están muertas o que no hay plantas o que solo hay suelo o que solo hay agua, por tanto el señal será totalmente diferente. Bueno, esto un poco sobre el satélite óptico. Si hablamos un poco sobre el satélite radar, el Sentinel-1,
decimos que este sensor es un sensor activo. O sea, porque es activo porque emite radiación propia. O sea, él propio tiene unos paneles solares que alimenta un sistema que emite una radiación en un determinado comprimento de ondas, en este caso microondas, para la superficie del globo terrestre. Y en este caso, el Sentinel-1, el satélite radar, ¿qué hace? Emite la radiación y aquí la cuestión no es la absorción, transmisión o reflexión de la radiación por la vegetación o otro cuerpo cualquier, mas aquí es un poco como un murciélago que de repente emite un ruido, en este caso como si fuera un sonar, y de repente recibe de vuelta la reflexión de ese ruido, indicándole la distancia que está de la pared de la cueva o otro tipo de obstáculo que tenga delante. Por tanto, este es un poco igual. Básicamente emite esa radiación colide con los objetos, y al colidir con los objetos se devuelve hacia el satélite. Si hay una rugosidad bastante grande, o si por ventura no hay ninguna rugosidad, significa que se dispara hacia la dirección opuesta al satélite y no llega al satélite. Por tanto, una carretera y un espejo de agua básicamente no van a recibir de vuelta la radiación que el sensor emite. Por tanto, significa que los valores van a ser bajos de retrodispersión al satélite. Ahorita, si ustedes tienen un edificio, una árbol, cuanto más alta fuera el edificio, más opaca fuera el edificio y de mayor dimensiones fuera el edificio o la árbol, seguramente los valores reflexionados serán muy altos. Y por tanto, básicamente, yo diría que este satélite mide un poco como si fuera la textura de la vegetación, o sea, mide el copado de la vegetación, y tenemos el satélite radar, dependiendo incluso del rango de onda que se usa, podremos medir un poco la estructura de la vegetación o, en este caso, de la ocupación de suelo. Bueno, espero que me esté escuchando bien y entendiendo bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos, usando estos dos satélites, resolver problemas? Es de eso que se trata. ¿Cómo resolver problemas? ¿Cómo usar estos datos para nuestro trabajo y nuestra actividad? Bueno, entonces diría lo siguiente: si ustedes miran el Sentinel-1 aquí, seguramente iría a encontrar mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la estructura de este maíz que está aquí es totalmente diferente de la estructura de este maíz que está aquí. Este está como cerrado, el suelo no se ve, tiene una altura bastante razonable comparado con este, en que la altura es muy pequeña, se ve el suelo y por tanto la densidad de vegetación es diferente, y seguramente el Sentinel-1 va a detectar este problema de estructura de la vegetación. Y pregunto, ¿será que el Sentinel-2 detecta el problema también? Claro que va a detectar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de textura, él mira el copado y lo que ve que aquí la densidad de clorofila es muy alta, vegetación. Entonces, estas plantas están reflexionando muy alto en lo infrarrojo cercano y por tanto él lo detecta. Estas plantas aquí, como hay menos densidad de hojas, de vegetación, seguramente refleja menos y por tanto también va a detectar, diría que una diferencia de copado que es bien evidente, que se nota cuando se mira la foto. Si miramos esto, básicamente, repare, las plantas tienen casi la misma estructura. Incluso las que están amarillas, también. Si no fuera por el suelo, que está expuesto también, yo diría que el radar, por ventura, diría que todo esto es igual, mas como el suelo está expuesto, ya le va a detectar alguna diferencia. Porque lo que muy fácil sería detectado sería por el Sentinel óptico, o sea, por el Sentinel 2, que mira que aquí hay como un verdor que reflexiona mucho, por ejemplo, el infrarrojo cercano, y aquí seguramente estas plantas están como enfermas, o hay un problema de suelo, o hay un problema de nutrición por ventura, o incluso de fitotoxicidad, o de malestar, perdón, de enfermedades, etc.
Y por tanto, yo diría que en este caso concreto, el Sentinel-2 sería más indicado. Todavía el Sentinel-1 también detallaría esta diferencia que encontramos aquí porque el suelo está expuesto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos usar esto para estudiar, descubrir las aplicaciones de nuestra actividad? Vamos entonces a mirar cómo el Sentinel-2 mira una parcela, un caso concreto, en este caso de agricultura, para ver cómo después interpretamos los resultados más adelante de la subcuenca. Imagine, esta es una parcela agrícola. Aquí se está sembrando un cereal, en este caso es trigo, mas la diferencia es que de esta parte de la parcela se sembró como 3 semanas antes de que esta, porque empezó a llover y por tanto el agricultor no tuvo la oportunidad de sembrar toda la parcela al mismo tiempo. Y solo logró entrar al terreno 3 semanas después. Por tanto, se nota una diferencia de desarrollo muy grande. Este desarrollo mucho más alto, mucho más hojas, mucho más clorofila, y este un poco retrasado, por tanto incluso se ve el suelo y hay aquí diferencias. Esta es una foto de la misma parcela con otra perspectiva. Por tanto, ¿cómo vamos a detectar, en este caso, perdón, hay aquí un error, esto es anomalías texturales y no estructurales, perdón. ¿Cómo vamos a detectar anomalías texturales en esta parcela? Bueno, calculando entonces en los índices que podemos calcular con las diferentes bandas, o sea, del satélite, nosotros podremos calcular un índice que es muy conocido, posiblemente algunos de vos ya lo conocen, que se dice como NDVI, y es el Normalized Differential Vegetation Index, que básicamente usa el infrarrojo cercano, restando el infrarrojo, por el infrarrojo cercano más el infrarrojo, y este índice, el Sentinel-2, se calcula la banda 8 menos la banda 4 por banda 8 más banda 4. Y varía entre menos 1 a 1, básicamente. Entonces, quiere decir que menos 1 teníamos los colores aquí como rosadas y más 1 teníamos como los colores azules de la leyenda que aquí estamos. Solo que estas zonas aquí negativas del índice normalmente están muy asociadas a agua o a suelo bastante húmedo, como lodo, zapales, etc. Y a partir de este color que ustedes miran aquí como el rojo, empezamos a tener, bueno, suelo desnudo y de repente cada vez que empieza a tener más plantas, más verde, más clorofila, empieza a subir los colores hasta el azul. Por tanto, si ustedes están mirando, esta parte de la parcela que está aquí está en azul. Por tanto, sería la parte de la parcela que está, diría, con un avance de 3 semanas de desarrollo de la planta, comparativo a otra parte que es un desarrollo inferior. Por tanto, de repente nosotros percibimos que los valores de la parcela que está aquí como en 0,1 son toda esta parte que está aquí, y los valores que están aquí en 0,7, 0,8 del índice, son toda esa parte de aquí. Por tanto, rápidamente el satélite detecta estas variaciones y nos permite percibir que hay anomalías. En este caso no es una anomalía propositada, mas si tuviera todo sembrado, seguramente encontraríamos anomalías. Ustedes están mirando aquí ya que dentro de la misma zona que está sembrada al mismo tiempo, ya logramos ver diferencias de color, significando que hay parcelas, hay plantas que están más retrasadas, hay menos densidad de plantas, hay seguramente semillas que no se emergieron o germinaron, y por tanto, o por ventura algún problema que está aquí, como de mal drenaje, de encharcamiento, que no permite desarrollar el cultivo de una buena manera. Lo mismo se puede hacer con el Sentinel-2, también con otros índices, nomeadamente índices que tienen que ver con contenido de agua en la hoja, etc. O sea, podamos usar todas las bandas de los satélites calculando índices esos que nos ayudan a interpretar qué está pasando con el suelo, con la vegetación, con el agua, etc. Miremos entonces el Sentinel-1. ¿Cómo lo miraría el Sentinel-1?
ustedes están mirando que de repente aquí hay una diferencia de estructura por la altura del cultivo, porque aquí hay suelo expuesto, aquí ya no se ve el suelo, etc. Vamos entonces a ver qué pasa con el Sentinel-1. Y miren, si miramos en la leyenda, aquí en los grises tenemos los valores más bajos. Y aquí en los rosados tenemos los más altos. Aquí la leyenda es diferente. Y de repente, si ustedes se fijan, van a ver que los valores que tenemos aquí son valores cerca del café. Y por tanto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la radiación en este índice que está calculado para este Sentinel-1 significa que los valores son más bajos que esto que está aquí. ¿Por qué? Porque realmente el trigo que ahí está es un cultivo que crece vertical. La hoja es un poco como una hoja estrecha y por tanto significa que la radiación cuando entra en el cultivo penetra en algunas partes del cultivo, las hojas lo dispersan y mucho menos radiación llega al satélite. Por su vez, si ustedes miran en la otra parte, como tiene el suelo expuesto, significa que hay como digo, pequeños aglomerados que de repente retrodispersan el señal hacia el satélite con mucho más intensidad que por ventura donde estemos el mayor desarrollo de la planta. Por tanto, en este caso concreto, por ejemplo, en trigo, baja el señal del satélite. Si fuera, por ejemplo, plátano, sería al revés, porque el plátano tiene una hoja muy grande y tiene realmente una orientación de hojas que permite una devolución muy alta hacia el satélite. Por tanto, dependiendo del cultivo, dependiendo de la ocupación y de la estructura del cultivo y de la hoja, etcétera, podremos tener diferentes tipos de señales del radar. Y por eso es un sensor un poco más complejo, más como es muy diferente del otro y da cosas diferentes, yo creo que se complementan muy bien los dos. Bueno, yo diría que hace un poco después de esta introducción, vamos entonces a mirar el caso práctico que nos trae aquí hoy. Algunos todavía ainda no a la escala de la cuenca, de la subcuenca, mas vamos a verlo a una escala ya como de una finca. Por tanto, de este lado una imagen de Sentinel-2 que tiene el índice S de clorofila del NDVI y de este lado una imagen del Sentinel-1 que tiene los índices de estructura de la vegetación. Por tanto, si ustedes se fijaren, de este lado, de repente percebemos que esta finca tiene como texturas diferentes. Si ustedes miren, el azul son valores muy altos. Entonces aquí tenemos que clorofilas muy altas, densidad de plantas muy altas, posibilidad tenemos biomasa más alto, más producción. Y en cuanto que aquí en los amarillos y los rojos que están aquí, menos densidad de vegetación, menos potencial productivo, menos biomasa, y por tanto podemos tener cosas bien diferentes dentro de una misma finca, dependiendo de la ocupación y de los cultivos que ahí desarrollamos. Si ustedes se fijan aquí tenemos el agua, porque aquí son los valores negativos del índice que nos están dando los rosados, y este negro que aquí está, y aquí tenemos incluso las zonas de agua de la finca, que son pequeños embalses que se usan para riego de los cultivos que están aquí al lado. Por tanto, mucha vegetación, mucha biomasa y aquí menos vegetación, menos biomasa. Por su vez, aquí en el satélite, en este caso Sentinel-1, se nota que las zonas más llanas, las zonas más con menos rugosidad, los valores están muy bajos, y las zonas un poco mayor rugosidad, los valores van subiendo. Y si ustedes miran el verde, ya significa que son cultivos como arbóreos o arbustivos, que los señales están aumentando. Esto va a variar un poco el espacio y va a variar también el tiempo, porque imagínate que si esto es una imagen de verano, los valores aquí en los radar son más bajos. Mas si fuera de invierno, en que llueve más, significa que más humedad en el suelo o en el envolvente que estamos monitoreando va a subir los valores más. Por tanto,
estos valores también van a cambiar un poquito en función del tiempo y en función de las condiciones de humedad del suelo, en este caso para este índice y para este sensor. Bueno, entonces estamos mirando a una escala de la finca. Si miramos a una escala de la parcela, como vimos anteriormente, esto se puede utilizar para muchas cosas. Si ustedes miraren, este es un índice de textura, en este caso el NDVI, y de repente miran, por ejemplo, que hay la zona aquí más verde, aquí más amarilla y más roja. Bueno, entonces quiere decir que algo pasa. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Si fuera antes de la siembra, yo diría que podría decir, mira, hay aquí como una zona de maleza con mayor concentración de maleza y aquí con menor concentración de maleza. Bueno, si yo sé esto y soy agricultor, entonces porque estoy poniendo la misma cantidad de herbicida en toda la parcela. Puedo utilizar esta información para colocar más concentración de herbicida en las zonas que están más en verde y menos las zonas que están menos en verde, porque eso significa que hay menos vegetación y menos clorofila y menos maleza. Mas imaginen que no estamos hablando de malezas, estamos hablando de emergencia, o sea, que las plantas germinan y de repente esta parece que están germinando más rápido que esta parte. Entonces algo pasa. ¿Qué está pasando? Porque esto está germinando más rápido que esta parte. Significa que o hay una diferencia de suelo, o hay una diferencia cualquier, que de un residuo, por ventura, o de intrusión, o etcétera, que está dificultando esta zona comparativamente a esta que está haciendo más rápido. Por tanto, como ustedes miran, podemos usar esto para cuestiones que tienen que ver con agricultura o ambiente o que sea, como en términos de zonas de gestión, en términos de muestreos inteligentes, en términos de fertilizaciones inteligentes, monitoreo de cultivos, etc. Con el satélite 1, con el Landsat 1, perdón, el Sentinel-1, igual, solo que ahí estamos mirando otras cosas. Cuando no hay plantas, miramos el suelo y miren diferencias bien grandes en términos de comportamiento del suelo. Esta zona que está aquí, mucho más arcillosa, porque la reflexión es muy alta, comparativamente a esta zona que está aquí, que es más arenosa, porque ahí sabemos que el sensor, el radar en este caso, es mucho más sensible cuando hay suelos más finos, más arcillosos, con más humedad, y refleja más al satélite lo que suelos arenosos que todavía tienen un poco más secos, menos humedad, y que el grano de la dimensión de la partícula es mayor y por tanto se pierde más el señal adentro de esos granos, la parte superficial del suelo. Y por tanto significa que tenemos aquí una característica y un señal que es típicamente de un suelo más arenoso, comparativamente a este que es un poco menos arenoso. Bueno, entonces vemos la información del suelo rápidamente, podemos definir zonas de manejo de suelo de una parcela, podemos definir zonas de muestreo inteligentes, podemos muestrear en esta mancha, podemos muestrear en esta otra mancha y percibir si por ventura la nutrición y fertilidad del suelo es la misma, si hay diferencias, cómo podemos corregir eso, porque no necesitamos de corregir todo igual, porque realmente tenemos cosas diferentes, porque vamos a usar toda la misma estrategia. En este caso, 2 zonas, y en este otro caso, como 3 zonas de manejo. Por tanto, con el muestreo más o menos dirigido también a diferentes zonas de manejo de la parcela. Bueno, vimos la escala de la finca, vimos la escala de la parcela, y ahorita entonces vamos a mirar la escala de una región, en este caso la subcuenca que estamos analizando, y ustedes miran que aquí tenemos toda la subcuenca de Honduras que estamos analizando, y este índice es el índice de clorofila, como ustedes ya vieron antes. Por tanto, significa, este es como estas zonas manchitas que están aquí como en rojo, olvídense de ellas porque son un poco como nubes, que es una cosa que existe mucho en Honduras, la nubosidad, y por tanto ni siempre logramos encontrar una imagen que esté exenta de nubes. Hay algunas que yo encontré, mas esta que me parece también muy interesante, porque estamos en 22 de marzo, o sea, fue muy poco tiempo que pasó el satélite, y esto es bien actual, es bien real, es de 2 días, 3 días atrás. Hoy estamos en 24, si no me falla la memoria. Y por tanto, ¿qué miramos aquí?
de repente los azules muy fuertes. ¿Esto qué quiere decir? Como estamos hablando de un índice de textura, significa que esta parte que está aquí, y seguramente quien conoce esta subcuenca, le va a decir automáticamente, ese es ese sitio que ahí está mucha concentración de café, hay árboles de sombra y por tanto mucha densidad de vegetación, va a ser cierto, o sea que aquí por ventura tenemos valores de clorofila muy altos. Mas dentro de los valores de clorofila muy altos, ustedes miran que hay azules más claritos, hay otros más oscuros y por tanto que hay como variación de clorofila también adentro. Si mirarmos aquí a esta otra zona, también una zona de bastante clorofila y densidad de biomasa. Por tanto, aquí en otra zona y por fin en esta otra zona que está aquí. Si ustedes se fijaren, este rosado que aquí está es un embalse y solamente el valor del agua, como hemos visto que el índice se torna negativo y se torna más cerca de los valores más bajos del índice. Y por tanto, podemos también contar como, bueno, una ocupación de suelo. Después, la extrema sería los azules, y lo intermedio, entonces teríamos los amarillos y teníamos los verdes. Los verdes, yo creo que sigue abajo, con índices un poco más bajos, significa que hay una de transición entre más biomasa y menos biomasa, y los amarillos y los casi rojos, seguramente con mucho menos biomasa y con valores realmente de clorofila muy bajos. La pregunta que se puede hacer es esta, y que realmente tiene que ver un poco con la charla. ¿Será que los valores son bajos porque el potencial es bajo? ¿O será porque los valores son bajos porque realmente las actividades humanas así lo hicieron más bajo? Y por ventura ahí se sacaron o se usan otro tipo de ocupación de suelo, diría que pastos, o si por ventura en estas fechas, en este momento, está empezando a llover, yo creo que marzo, abril, mayo empieza a llover, todavía está seco, o será el efecto del clima y poca lluvia, poca vegetación. Mas todavía aquí también pienso que el clima será semejante, puede ser en altitud, puede ser en la montaña, y eso puede condicionar bastante y ser estas diferencias que vamos a encontrar. Por tanto, la discusión que se coloca aquí es, no sé si podremos decir con esta imagen cuál es el potencial, lo que podremos decir es que realmente esta es la diferencia actual. Si tiene potencial o no tiene potencial, las zonas que están en amarillo, yo creo que va a depender un poco del uso tal vez que hagamos de ellas. Y por tanto, habría que entonces que discutir esos aspectos que yo creo que seguramente en algunas de sus preguntas le iremos a discutir. Por tanto, en este momento, si habláramos de clorofila, yo puedo decir, si yo voy a este sitio y muestro aquí cuál es la cantidad de biomasa que está en esta región en términos promedios de toneladas de carbono que aquí está, bueno, fácilmente yo puedo hacer, y si voy a esta y voy a hacer otra, y logro encontrar una relación entre el señal del satélite y la cantidad de biomasa que se encuentra ahí, yo rápidamente puedo hacer un mapa de carbono de la subcuenca y saber entonces más o menos qué carbono tengo ahí o qué biomasa tengo ahí en toda esta región, en toda esta área. Yo creo que esto es realmente una cosa que los satélites nos puede ayudar mucho y tiene que ver un poco con este tipo de monitoreo, el tiempo y el espacio de la variabilidad que encontramos de repente en nuestros territorios. Bueno, si miramos el otro índice, que es el índice de estructura, ustedes van a ver cosas diferentes. Bueno, el agua, la color es diferente, mas aquí tenemos un gris, que son los valores más bajos. O sea, significa que la reflexión hacia el sensor es muy baja y por tanto los valores son muy bajos. Es interesante y se nota también en el óptico, parece que existen como aquí unas pequeñas anomalías dentro del agua. Yo creo que debe ser tal vez algunas infraestructuras o de pescado o de algo que no conozco y por tanto no puedo decir qué es, mas se nota incluso también el radar.
O sea que hay aquí unas zonas que de repente tienen unos puntitos y significa que el valor está más alto, significa que refleja directo al sensor y por tanto hay como aquí unos obstáculos físicos en el agua que posiblemente creo que debe ser algo que tiene que ver con artes de pesca. Después, ¿qué vimos nosotros con este tipo de sensor? Bueno, los valores más altos significa o urbanizaciones, zonas urbanas, o por ventura tiene que ver con topografía, y en este caso, topografías o sea, pendientes muy altas, y si las topografías de la montaña están hacia el satélite, el rebote para el satélite también es muy grande. Y por tanto, mas eso no es malo, porque eso incluso nos puede dar indicaciones de zonas de pendiente muy alta, y por tanto en términos de conservación del suelo, conservación del paisaje, conservación de las infraestructuras, puede ser importante saberlo. Mas se nota lo siguiente, que normalmente las zonas que están más altas también tienen que ver con la vegetación. Los azules, todo esto que está aquí en las zonas más azules en términos general, posiblemente tiene que ver entonces también con vegetación, con los árboles, con el arboredo, etc. Si ustedes miran los verdes, los cafés, que son estos que están por aquí, que son las manchas que tenían los amarillos antes, que vimos en el índice textural. Por tanto, en general, un índice o el otro nos puede ayudar a inspeccionar el territorio y percibir entonces por qué está pasando esto y por qué estas diferencias. Por ventura, si ustedes miran aquí también, verdes, cafés, o sea, que menos reflexión hacia el satélite, todavía aquí bastante reflexión hacia el satélite, pueden ser pueblos, pueden ser otro tipo de obstáculos, incluso cuestiones que tienen que ver con la topografía. Perdón. Bueno, decirles entonces lo siguiente. El ejercicio que yo hice fue pegar el índice textural y lo clasificar en 6 zonas diferentes. Si yo tuviera que clasificar 6 zonas diferentes con distintos potenciales, yo diría de biomasa textural, ¿cómo clasificaría entonces esta subcuenca? Bueno, entonces si ustedes miran en rojos, estos son los valores de mayor biomasa, de mayor señal del índice que mostramos de textura. Y por tanto, coincide con todas las regiones y las zonas de donde vimos los azules en la primera imagen que les mostré. Esta zona que está aquí, aquella que coincidía con el amarillo, y por tanto con menos biomasa. Todavía en la primera es el agua, que ustedes miran que tenemos aquí como un gris. Por tanto, si yo dijera que, no sé si puedo decir distintos potenciales, mas al menos si yo tuviera que clasificar la biomasa que existe en este momento, yo diría que entonces los rojos son lo más cantidad de biomasa y los grises las menores porque son agua, más inmediatamente después lo naranja y lo verde serían los que tienen menor cantidad de biomasa, en este caso de la subcuenca. Si miramos el otro índice, que es el índice de radar, miramos cosas un poco diferentes. Es interesante que, usando el mismo color, el gris tenemos el agua, o sea, lo menor reflexión hacia el satélite, mas de repente, cuando clasificamos esto como clases, miramos que realmente los 6 se encuentran en zonas que tienen que ver un poco con la topografía, que condiciona un poco las montañas y las zonas de la montaña donde está virada para el satélite y las diferentes reflexiones. Esta parte de la montaña está virada hacia el satélite y por eso la otra no está, más significa que tenemos aquí diferentes zonas de repente desde el punto de vista topográfico que requieren diferentes abordajes desde el punto de vista también del ordenamiento del territorio y un poco de lo potencial que se puede sacar de ellas o no. Se nota diferentes organizaciones del espacio y esto yo creo que puede ayudarnos también a planificar un poco las regiones en su manejo y organización. Perdón. Vamos a hacer un zoom
dentro de una área más restricta. Si ustedes miraren, si hacemos un zoom, estamos hablando del índice textural y de repente uno mira detalles que estábamos muy lejos en la otra imagen y por tanto mira detalles como el río que aquí pasa, o sea, si aquí pasa el río, estas zonas que están aquí en naranja, seguramente serán territorios que el río inunda o no inunda, o zonas de agricultura, mas en este caso debe ser más cerca del suelo, porque aquí si tenemos el río que es gris, que es el agua, por tanto aquí debe ser como arena, depósito del río, etc. Mas empezamos a caminar hacia más afuera y de repente ya miramos como rojo. Entonces tenemos el rojo, ya tenemos la agricultura posiblemente intensiva, y se reparará en la agricultura más intensiva está cerca de aquí del río, los olores rojos y azul, este azul es turquesa, que están cerca de los ríos seguramente por la agricultura que por ventura ahí se hace, o la floresta u otro tipo de actividades. Y por tanto, y después miramos, por ejemplo, aquí una zona más urbana, se nota aquí un poco las casas, las calles, la geometría de una zona urbana, y por tanto podemos, cuando más bajamos el territorio de la subcuenca, a una escala de más detalle, y podemos ir a una parcela, y dentro de la parcela miramos seguramente cosas diferentes. Por tanto, en términos de potencial de estudio, en este caso concreto, es una zona que no tiene mucha biomasa, diríamos biomasa desde el punto de vista de densidad de vegetación. También no tenemos esta época que está, yo creo que tal vez ainda sea verano y no hay mucha lluvia y por tanto mucha humedad. Y en ese sentido, esta zona en particular tiene algunas pequeñas zonas de rojo y azul más turquesa. El azul más claro ya empieza una transición de menos vegetación para poca vegetación en los naranjas y verdes. Si miramos en el radar, vamos a ver que aquí miramos cosas diferentes, dependiendo un poco de la escala que estamos trabajando, y vemos que el río se mantiene. Todavía la zona de más roja que estaba ahí, de un lado del río tiene un comportamiento, del otro lado del río tiene otro comportamiento. Por tanto, el índice anterior mira posiblemente el verdor, pero no diferencia el tipo de verdor. Y por tanto, puede ser que el verdor de este lado sea diferente del verdor de este lado, porque es un poco que tiene que ver que sea, tal vez de este lado sea floresta, de este lado sea agricultura, o posiblemente la orientación también puede ayudar a que los valores sean diferentes. Por tanto, lo que les estoy mostrando es que realmente uno usa la textura para ver básicamente la densidad de vegetación del copado, de la canopia del copado, y el otro usa la estructura y por tanto puede tener valores diferentes, porque el verde es siempre verde cuando es pastos y floresta, si es muy denso, más seguramente el Sentinel-1 va a detectar que uno es pastos y otro es floresta, porque tiene comportamientos totalmente diferentes del punto de vista de la estructura. Bueno, yo no le quiero molestar más y espero que les haya gustado, que hablar un poco en general de los satélites y su potencial, después en particular de cómo se puede aprovechar a la escala un poco de la finca, a la escala de la parcela y a la escala de una región para detectar diferentes niveles o diríamos zonas de manejo de biomasa o por ventura organizar el espacio de una manera que podamos incluso definir en términos de políticas, en términos ambientales, en términos de secuestro de carbono incluso, o al revés. Y en ese sentido, espero que ustedes tengan percibido la capacidad que estos satélites pueden tener en el trabajo, no solo técnico, científico, mas yo creo que impacto también en la agricultura, ambiente, y otras dimensiones que son muy importantes en los diferentes países y en las universidades. Bueno, entonces ahorita muchas gracias y espero que haya preguntas para discutirnos un poco o dudas sobre estos asuntos. Marcos, no te estoy escuchando, no sé si estás hablando, si no. Disculpa, tenía apagado el micrófono. No, muchas gracias, Rafael, por tu
tu presentación, el estudio pues es bastante amplio, ¿no? Y muestra algunas características que son muy importantes, que incluso deberían de servir para políticas de esa zona, porque precisamente ese espejo de agua que aparece ahí es el proyecto hidroeléctrico más grande del país, que es la represa Francisco Morazán, más conocida como El Cajón. Y según veo, lo que está ahí, que ya es la zona de la represa, pues, pero se ve poca vegetación, ¿no? Y pues obviamente al haber poca vegetación, pues hay mucha pérdida del potencial de generación de la represa. Habría que ver, ¿no? Aguas arriba, qué tan descombrado está, decimos acá, o sea, es que se ha cortado la vegetación, porque eso serviría para que esta gente realmente defina políticas para conservar esa central de generación que te digo es la más importante del país. Ya sabemos de que hay mal manejo, ¿no? de la cuenca, ¿no? Es una zona que se cultiva mucho café y el cultivo de café, pues que es cierto que se reemplazan plantas por plantas, pero la capacidad de retención de agua es diferente, ¿no? Además que causa un asolvamiento de la represa, ¿verdad? Y realmente que está muy interesante. Tengo una pregunta. Bueno, tenemos una comunidad de Lencas, en el departamento de La Paz, que están interesados en, en lograr conservar ellos el bosque y de acuerdo con la conservación del bosque, entonces vender la captura de CO2 que ellos pueden hacer, ¿verdad? Por el bosque. Y este es un proyecto que tenemos con la universidad que tiene varias componentes. Una de ellas es esa. ¿Sería posible, entendí, hacer un estudio de estos con los satélites? Sí, 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 Marcos. Incluso, bueno, se queremos um estudo científico, um estudo técnico, eu creio que era importante perceber, porque eu creio, do ponto de vista técnico, é possível, com os satélites, a calibrar, basicamente, pequeno modelo que pueda relacionar en la región, tal vez no sea tan amplia como esta que usamos, debe ser una región más pequeña, y entonces tentar percibir que los señales del satélite equivalen a un conjunto, a una cantidad de toneladas de árboles o una cantidad o por ventura el uso del suelo diferente de zona para zona, y en función de la ocupación del suelo y del uso del suelo, lo potencial de emisión de secuestro de carbono se puede estimar. Y por tanto, en ese sentido, yo creo que realmente no sería muy complicado desarrollar un modelo que pudiera utilizar los satélites para después extrapolar para incluso otras áreas o calcular incluso los cambios que se están ocurriendo a lo largo del tiempo. Porque o se está cortando bosque, o se está plantando nuevo bosque, o los señales están cambiando. Por tanto, eso no me parece sea imposible. Si queremos calcular hasta la tonelada, yo creo que desde el punto de vista científico tendríamos que ser un poco más rigurosos. Más, del punto de vista del cálculo, diría, de planificación, de estimación, básicamente, del balance, eso sería posible sin ningún problema. Además, Marcos, te voy a decir algo, que estamos trabajando en un proyecto europeo que Landmark, se llama el proyecto. Yo después tal vez ponga aquí, déjame ver si no me equivoco en el enlace, que yo me parece que es, ahí está, es ese proyecto que puse ahí en el chat con ese enlace, que está precisamente trabajando en esos aspectos, es utilizar los sensores remotos, en nuestro caso, nuestra competencia de trabajar en ese proyecto es percibir cómo los satélites pueden estimar entonces el uso del suelo y medir un poco las emisiones y los secuestros de carbono y otros gases de efecto invernadero
sobre el territorio. Además de eso, también preocuparse un poco por el tipo de paisaje, la diversidad de paisaje que los satélites también pueden usar, porque ustedes miraron que la cuenca existía como diferentes zonas que después incluso se pueden ser como intersectadas y dar diferentes padrones con más clorofila, menos estructura, menos clorofila, más estructura, y por tanto hay posibilidades de incluso analizar y estudiar la biodiversidad espectral que puede estar asociada a la biodiversidad natural de la región. No sé, ¿se me escuchaste o no? Sí, Rafael. Muchas gracias por tu explicación bastante amplia y vamos a revisar esa página del Landmark. Tenemos al profesor Dagoberto Arias del Tecnológico de Costa Rica que tiene una consulta por micrófono. Adelante, Brian, cédele el micrófono, perdón, a Dagoberto Arias. Perfecto, muchísimas gracias. Un cordial saludo, Marco, y al profesor doctor José Rafael. Muy interesante, digamos, las experiencias que nos comparte. Yo quería hacer una pregunta, y esto es pensando en incrementar las capacidades en nuestros países para intensificar y sacarle el mayor uso a la información de los satélites europeos. Hay algo relacionado con la parte de campo, más que todo para poder generar los modelos con índices de vegetación. Se requiere de cierta instrumentación, por ejemplo, los espectroradiómetros de campo. Entonces quería consultarle, quizás en un tema más amplio, si alguno de nuestros países quisiera más intensivamente sacarle provecho a los índices de vegetación, a los satélites, ¿qué equipo básico deberíamos tener en nuestras universidades para poder empatar con los estudios a nivel de uso de satélites? Esa es una primera pregunta. Y lo segundo es que siento mucha necesidad de tener mucha capacitación, o sea, de que nuestros estudiantes, incluso nuestros profesores, conozcan específicamente del cómo es que se llega a tener estas imágenes casi que interpretadas, ¿verdad? Ese es el punto importante para luego enlazar todo lo demás, que es la toma de decisiones a todo nivel, técnico, político, social, económico. Entonces, esas son como mis reflexiones y muchas gracias. Excelente este evento. Gracias. Estimado colega Dagoberto, muchas gracias por su pregunta. Yo creo que realmente son muy pertinentes y me alegra mucho que tenga provocado alguna inquietud para el uso de esas imágenes, porque yo creo que la Unión Europea incluso les gustaría mucho que las imágenes fueran mucho utilizadas, porque seguramente es un beneficio para toda la sociedad y la humanidad. Decirle que las imágenes son free, o sea, son como el costo cero ahí en la base de datos de la ESA. Todavía, desde el punto de vista de uso de las mismas, yo creo que realmente la preocupación ya no sé si sería equipos. Yo creo que sería la formación realmente y la capacitación de la gente. Y por tanto, yo creo que tenemos que apostar como alumnos que tienen el gusto y la curiosidad. Y hay muchos tutoriales, incluso en diferentes idiomas, que la ESA disponibiliza para poder ayudar bastante. Si ustedes consultaren en la página de la ESA, hay muchos tutoriales cómo usar un poco esta información. Por tanto, yo diría que las universidades deberían como que estimular a algunos alumnos o alumnos que vean que tienen gusto por estas cosas para aumentarles un poco la capacitación en esto que tiene que ver con la detección remota, la teledetección. Yo diría que eso es muy importante. También es muy importante no solo las habilidades y competencias en la parte de teledetección, mas también de la parte informática. O sea, la parte informática hoy es algo bien importante
incluso en los cursos que estamos impartiendo, sea un posgrado o una maestría, o que sea, que tiene que ver un poco con esto, yo creo que es muy importante tener algunas habilidades informáticas. Y cuando digo habilidades informáticas, puede ser trabajar, por ejemplo, con programas como el R, que es una herramienta hoy muy vulgarizada, y por tanto, y crea una capacidad enorme, porque de repente los estudiantes están manejando volúmenes de datos, de imágenes, porque yo manejé como 5 o 6 fechas para hacer un poco estas cartas que os mostré, mas podemos tener como 50, 60, 71 años, podremos ver por diferentes, y por épocas, y por mes, o que sea. Y por tanto, yo diría que la otra competencia que me parece que es muy importante tiene que ver con la cuestión de la parte informática. O sea, algunas herramientas informáticas ayudarían bastante. Por tanto, con el primer nivel de la parte de la teledetección, los conceptos de los satélites, la radiación y cosas de ese tipo, y después la informática. Y solo así, y solo después, yo diría que podríamos empezar a invertir en equipos de campo para intentar percibir un poco por qué es eso de esta manera. O sea, vamos a relacionar entonces los datos de satélite con cuestiones como, por ejemplo, medir la volumetría de árboles, medir la cantidad de carbono de árboles, para intentar correlacionar un poco con entonces los valores y los índices que los satélites nos brindan. Y por tanto, en definitivo, yo diría inversión en las personas, inversión en los procesos informáticos, que me parece que también es un poco inversión en las personas, solo que de capacitación es un poco más la de informática. Y bueno, y solo después entonces empezar con la inquietud de las imágenes y con las clasificaciones que se hacen, y por qué esto es diferente aquí de allí. ¿Cómo vamos a aprovechar esto para nuestros alumnos, para nuestros técnicos, para nuestro país y cosas de ese tipo? Tengo mucho gusto en brindar nuestra experiencia en otros foros o mis contactos. Por ventura, Marcos podría brindar mis contactos y podremos incluso platicar un poco sobre eso y cómo colaborar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias, Dagoberto, por tu pregunta. Un gusto que estés aquí. Dagoberto tú eres agrónomo, ¿verdad? Sí. Forestal, perdón. Forestal. Sí. Dagoberto Forestal. Bueno, entonces la inquietud es grande en esa área incluso. Sí. Sí, es profesor del Tecnológico de Costa Rica. Bien, tenemos también una pregunta del ingeniero Danilo Manzanares, él es de aquí, de la Universidad Nacional, de un centro regional en Choluteca, que trabajan bastante en el tema agrícola. Él pregunta cómo se puede acceder a las imágenes específicas de un lugar. Por ejemplo, él está en la zona sur del país, ahí en el Golfo de Fonseca, recuerda el Golfo Fonseca, ahí, que está entre Honduras, Nicaragua y El Salvador. Tú debes de conocer más o menos. Golfo de Fonseca, conozco muy bien. Sí. Ya lo pasé muchas veces de carro. Sí. Entonces el profesor Manzanares pregunta cómo acceder a esa información, a esas imágenes. Profesor Manzanares, es así, si usted tiene habilidades, como le decía antes al colega Dagoberto, de muy fácilmente acceder a la internet, a la site de la ESA, ahí tenemos el hub que difunde las imágenes. Usted basta definir una zona, y puede ser como un KPML o un KPMZ de la zona del Golfo de Fonseca. Usted sube ese KPML a ese hub que la ESA tiene disponible, y puede rápidamente consultar las imágenes que están disponibles para esa región. Y después es solo bajarlas. Después seguramente tendrá que tener las competencias para procesarlas un poco en los softwares como hablaba antes, el R o por ventura el ArcGIS o el QGIS, para entonces sacar un poco provecho de esas imágenes. Mas si usted tiene su equipo, gente que trabaja en eso, bueno, es muy fácil. Si por ventura tiver dificultades, me diga, o si tiene alguna cosa específica para trabajar ahí en esa zona. Nosotros tenemos un equipo también con que estamos trabajando en El Salvador,
y por eso, y otro en Nicaragua también, y por tanto, con mucho gusto le podemos ayudar o discutir cómo le podemos ayudar a tener esas imágenes para cuestiones que usted quiera analizar. Tenemos todo gusto en colaborar con usted, sin ningún problema. Gracias, Rafael. Está José Ismael Hernández, quien nos dice que le gustaría conocer el grado de procesamiento que tienen las imágenes originales. El grado de procesamiento, por tanto, el óptico no es muy complicado. La resolución del satélite son como 10 metros por celda y por tanto tenemos un poco como 100 metros cuadrados por celda, lo que es bastante. O sea, para agricultura ya es óptimo. Yo creo que es un buen satélite para agricultura y por tanto para cosas de ese nivel a escala regional también es excelente nivel. Por tanto, el óptico no es muy complejo. Fundamentalmente está organizado por bandas y es como operar bandas y por tanto son como operaciones algébricas, matemáticas, operaciones de mapas. Yo creo que es muy sencillo y muy fácil hacerlo en un sistema de información geográfica, un QGIS o otro de ese tipo. Ahorita el radar sí, el radar es un poco más complejo. O sea, el radar te permite hacer muchas cosas, depende de lo que quieres hacer y ahí es un poco más complejo. Todavía yo les difundo, hay una herramienta que la ESA disponibiliza que se llama SNAP. Y esa herramienta, SNAP, es una herramienta, incluso es como si fuera un sistema de información geográfica, más para manejar todos los datos que la ESA disponibiliza. Por tanto, si ustedes quisieran, pueden bajar ese sistema informático, que es un programa, es su computadora, lo instalar y hay como tutoriales que explican cómo se hace el procesamiento de la imagen. Y por tanto, no es nada complicado. El radar es un poco más complejo, mas no es nada extraordinario, que uno con, algún interés y curiosidad seguramente le empieza a manejar esta aplicación informática y con esto puede procesar todas las imágenes de los satélites de la ESA con mucha facilidad. No tengo dudas que seguramente se lo aprenderá rápido porque hay muchos tutoriales para explicar cómo se hace. Por tanto, con esta herramienta que está ahí disponible, es free, es open source, y por tanto toda la gente lo puede usar y utilizar para procesar las imágenes que se ven directamente de los satélites, para tenernos este procesamiento para nosotros. Muchas gracias, Rafael. Bueno, porque dice muy obrigado, me imagino que es algún amigo tuyo de Portugal que te dice, sí. José Rafael, gracias por compartir esta información en esta presentación. Bueno, fue un gusto, Marcos. Espero que les haya gustado. Espero que si por ventura alguna otra persona tiene otra inquietud, les gustaría hacer algún experimento que tenga que ver con estas cosas todas, el carbono, la agricultura, el ambiente, el monitoreo de lagos, de invasoras acuáticas. Bueno, esto se aplica a muchas cosas. Estamos a la orden para poder, en el fondo, colaborar. Gracias, Rafael. Y con este proyecto que te digo de colaboración con los Lencas son unos dos pueblos que existen desde antes de la venida de los europeos acá, ¿no? Que ellos luchan mucho por conservar el ambiente. Entonces, tenemos la Facultad de Ciencias Espaciales, con la que creo que podríamos tener alguna relación contigo, ¿no? Para analizar esto. Ellos trabajan mucho en mapas, imágenes satelitales con el ArcGIS y ArcView y todas estas cosas. Yo te voy a estar contactando, José Rafael. Entonces, bien, si no hay más preguntas, damos por concluida tu participación, Rafael, y muy agradecidos contigo. Y pues siempre pues vamos a hacer a partir de ahora
que siempre otorgamos diplomas de participación a los conferencistas, pero los terminamos mandando después, ¿no? Pero Brian, por favor, enséñanos el diploma de José Rafael. Muchas gracias, Marcos. Sí. A ver, ¿qué nos hizo Brian? Aquí está. Bueno, te lo vamos a mandar por correo, Rafael. Dice, pues, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Instituto de Investigación en Energía. El Instituto de Investigación en Energía tiene, pues, apenas 2 años de existir. Uno de ellos en pandemia y otro en creación, así que estamos bastante crudos todavía. Y la actividad, pues, se llama Conversatorios en Ciencias y Tecnología. Confiere el presente de certificado a José Rafael Márquez da Silva por haber participado como conferencista en el convenio, en el Conversatorio Internacional. Uso de las imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea en la delimitación del potencial biomásico de la subcuenca Sulaco en Honduras, 24 de marzo de 2023. Bien, Rafael, te mandamos tu reconocimiento hoy mismo. Muchas gracias, Marcos. Saludos y saludos a Violeta. Ok, un gran abrazo a todos, un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Marcos. A la orden, por cualquier cosa. Bien, a la orden. Gracias, Rafael.